dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Palabra de nuestro Dios, consejo de nuestro Dios. Aquí está aconsejando la palabra. Sigan la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Todos conocemos la palabra de nuestro Dios. Todos hemos oído acerca de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que la palabra de Dios es Dios mismo revelándose al hombre. La palabra de nuestro Dios fue hecha para que conozcamos quién es nuestro Dios. Y hay un atributo de nuestro Dios, hay algo en su carácter que suele resaltar en la palabra. Hay algo de Él que la palabra no suele repetir y suele ser redundante en ese asunto, porque para nuestro Dios es importante que conozcamos quién es Él verdaderamente. Y cuando nos adentramos en la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta de que Él es un ser superior a nosotros. Él es un ser totalmente alejado de nuestros pensamientos. Nos vamos dando cuenta que los sentimientos de nuestro Dios no tienen nada que ver con nuestros sentimientos. Los pensamientos de nuestro Dios no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos. La manera de que nuestro Dios actúa no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Él está totalmente alejado, Él está totalmente apartado de lo que somos. La palabra de nuestro Dios nos recalca a través de las Escrituras que nuestro Dios es santo. Y donde Él habita es en la santidad, dice su santa palabra. Nuestro Dios tiene ese atributo. Él no practica solamente la santidad. Según la palabra de nuestro Dios, Él no dice yo soy santo. Él es santo en su manera. Él es santo en su esencia. El ser de nuestro Dios es santo y por lo tanto Él no puede dejar de ser santo. Como nosotros no podemos dejar de ser hombre, como nosotros no podemos dejar de ser lo que somos, así nuestro Dios no puede permitirse y no puede sacar de sí mismo la santidad. Nuestro Dios es santo y por eso Él nos pide lo mismo de nuestra parte. La palabra que se usa en la Biblia del hebreo es kadosh, que significa estar apartado. Es un término que se utiliza de algo que está totalmente alejado, separado. Nuestro Dios quiere decirnos quién es Él. Él es santo. Por lo tanto, Él es un ser que está apartado en su naturaleza. Él no puede unirse con otras cosas porque su naturaleza no le permite. Él está apartado de lo que nosotros somos. Él está totalmente alejado de lo que nosotros somos. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere expresar en su palabra? Él nos quiere decir, yo estoy lejos de lo que ustedes son, porque yo soy totalmente omnipotente, omnipresente, yo soy amor, yo soy Dios, dice nuestro Dios. Yo soy el que soy, dice nuestro Dios. Él no pudo explicarle a su pueblo quién era. Él no supo decirle un nombre para que lo identifiquen. Él supo decirle solamente a su pueblo, yo soy el que soy. Y parte de lo que es nuestro Dios es su santidad. Yo soy santo, dice nuestro Dios en su palabra. Y Él lo recalca a través de la Escritura. Yo soy santo, Dios es santo, mi Dios es santo, dice su palabra. Y así Él nos comunica quién es Él. Que esta parte de su esencia, la santidad, quiere decir que Él está apartado de todas las cosas. Quiere decir que Él no se contamina con todas las cosas. Quiere decir que nuestro Dios en su estado puro no se contamina con las demás cosas que existen. Nuestro Dios no se contamina de su creación. Él habita apartado de ella en santidad.
porque si no, ¿cómo Dios juzgaría todas las cosas? ¿Cómo Dios podría valerse en su valor de alimentar y de dar vida si Él se uniera a todas las cosas? Él está apartado de todo esto. Y esto es lo que Dios le sabe mostrar a sus hijos en la palabra de nuestro Dios. Su santidad, esta parte de nuestro Dios es lo primero que resalta cuando la Biblia nos cuenta que Él tiene contacto con los hombres. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando Él apareció, la presencia de Dios en la zarza en aquel monte y llamó a Moisés, lo primero que le advirtió nuestro Dios es: Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es santo, dijo nuestro Dios. Nuestro Dios no quería hacerle daño a Moisés, nuestro Dios no quería lastimar a Moisés, por eso le dijo: Moisés, es necesario que antes de que te acerques a este lugar, quites tu calzado, porque este lugar donde yo habito es santo, decía nuestro Dios. La presencia santa de Dios estaba en aquel lugar y por lo tanto todo ese lugar había sido santificado por su presencia. Es lo primero que Dios le aclara a los hombres, que Él está alejado de ellos. Pero aún así vemos a nuestro Dios comunicándose con los hombres. Vemos que Moisés subió al monte a recibir los mandamientos de Dios. Y dice que estuvo 40 días delante de la presencia de Dios, comunicándose con Dios, hablando con Dios, oyendo la voz de su Señor. Y dice que el pueblo de Dios estaba alejado porque no podía acercarse a aquel monte. Aquellos que estaban consagrados no podían ni siquiera subir, sino que estaban al borde. El único que podía o era capaz por nuestro Dios de subir a aquel lugar era Moisés, porque Dios lo había apartado, Dios lo había tomado para que él pueda estar en su presencia. Y dice la palabra de nuestro Dios que pasaron los días y cuando Moisés descendía de aquel monte, dice que su rostro resplandecía. El rostro de Moisés daba una luz delante de los hombres, y aquellos que esperaban las buenas nuevas del Señor, lo primero que vieron en Moisés no es palabra, sino habían visto que él había cambiado, que él era diferente al bajar de aquel lugar. Ese Moisés no era el mismo que había subido. Ahora cuando él descendía, su rostro resplandecía. Había una luz en el rostro de Moisés desconocida y que ellos no podían comprender. Y eso era porque había estado delante del Padre, había estado delante de la santidad de Dios, y la santidad de Dios había santificado a Moisés. Entonces Moisés, cuando descendía por el monte, él había sido santificado por su Señor y su rostro resplandecía. Dios le estaba mostrando a su pueblo quién era él, qué es lo que había arriba de aquel monte. Ellos no podían subir a ver quién estaba allí, no podían subir a ver a Dios, pero Dios le estaba mostrando una parte de quién era su pueblo a través de Moisés, su santidad, la santidad de Dios, y que él era santo, él era puro y no estaba contaminado con nada de esta tierra. La santidad de Dios se refleja, hermano. Cuando alguien está en la presencia de Dios, cuando alguien convive en la presencia de Dios, la santidad de Dios se refleja en el hombre. Dice la palabra de nuestro Dios que Isaías vio en visión a Dios. Y dice que estaba sentado en un trono alto y sublime, el Dios Todopoderoso. Y dice que los ángeles cercanos a Dios se cubrían sus ojos y se cubrían sus pies delante de la presencia de Dios. Estaban tan cerca de Dios que no podían verlo. Estaban tan avergonzados de lo que eran que tapaban sus pies, porque el taparse los pies era señal de vergüenza en aquellos tiempos. Pero ellos estaban allí y lo único que decían los ángeles era: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, 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 Santo era el Dios de Israel. Dios le estaba mostrando a Isaías quién era él. Y lo primero que aparecía delante de sus ojos es que él era santo,
que él estaba en un estado de pureza que no se contamina. Y eso podían verlo los que estaban cerca. Los ángeles del Señor que estaban lo suficientemente cerca de Jehová podían notar que era digna de alabanza su santidad, que era digna de adoración el estado puro de Dios. Lo único que resaltaba delante de ellos, que maravillaba a estos ángeles, es que era tan puro el Dios que estaba delante de ellos que había que reconocerle quién era Él. Había que reconocer ese estado de pureza que nada se compara a eso. Y por eso ellos decían, es tan santo el Señor, Él es santo el Señor, Él es santo el Señor, es santo mi Dios. Podían y repetían lo mismo constantemente. La santidad de Dios estaba lo suficientemente cerca de aquellos ángeles. La esencia de Dios estaba delante de aquellos ángeles. Isaías dijo, ¿cómo haré? Dijo Isaías, si soy hombre de labios inmundo, metido en un pueblo que también es de labio inmundo, dijo Isaías. Y dice la palabra de nuestro Dios que el ángel tomó el carbón, dice. Y fue y se acercó a Isaías, dice, y tocó con el carbón encendido sus labios. Y al instante sus labios fueron santificados para que la palabra de Dios pueda ser depositada en su siervo Isaías. El hombre no puede ser santo como Dios. No podemos ser como nuestro Dios, porque su ser es santo. Es lo que Él es. Nuestro Dios es santo. Pero nuestro Dios sí nos permite participar de esa santidad. Hay atributos de nuestro Dios en los que nuestro Dios nos permite participar junto con Él. Que Dios nos ha regalado, la palabra dice, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y en esa semejanza de nuestro Dios, Dios nos ha dado el privilegio de gozar de sus atributos. Y hay atributos de nuestro Dios que sí, nuestro Dios nos comunica, que sí están en nosotros. Dios es amor y nosotros no podemos ser amor, pero sí tenemos la capacidad de amar, de conocer lo que es nuestro Dios, porque tenemos la capacidad de sentir amor. Tenemos la capacidad de amar a otro y recibir ese amor para nosotros. Asimismo, nosotros no podemos ser santos como nuestro Dios, pero sí podemos participar de la santidad de nuestro Dios. Podemos santificarnos según las Escrituras. Y nuestro Dios es un ser apartado y nuestro Dios es un ser alejado, pero nosotros podemos, gracias a nuestro Dios, también participar de esa lejanía para acercarnos a Él. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que debemos de santificarnos. Lo que quiere decir la palabra es que debemos separarnos de todas las cosas. Debemos alejarnos de todo lo que nos rodea. Dios nos dice, debemos ser como Él. Debemos lograr alejarnos de todas estas cosas que nos contaminan. Tratar de llegar a la pureza de nuestro Dios. Él sabe que no podemos lograr ser como Él, pero si Él desea que nuestro anhelo sea acercarnos a Él. Y para acercarnos a nuestro Dios, debemos participar de la pureza de nuestro Dios. Debemos quitarnos el calzado de nuestros pies, porque hacia donde nos estamos acercando es lugar santo. Hacia donde nos estamos acercando es un Dios santo. Por lo tanto, debemos de apartarnos para nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros
sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado, pues no ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que no desecha las cosas que nos contaminan, el que no desecha esas cosas que no están en el pensamiento de nuestro Dios, aquel que no comienza a aborrecer lo que nuestro Dios aborrece, aquel que empieza a encariñarse con las cosas que nuestro Dios odia, no está desechando al hombre, no está desechando a Pablo en lo que escribe, sino que está desechando el acercarse a Dios, porque Dios cuando nos pide que nos alejemos de las cosas de este mundo, cuando nos pide que nos pongamos a cuenta con Él, no es por un solo capricho de su ser, sino que es para que nosotros podamos acercarnos a Él. Él nos enseña a quitar el calzado de nuestros pies. Él nos enseña cómo debemos de comportarnos en esta vida si queremos estar cerca de nuestro Dios. Él nos dice que empecemos a desechar las cosas que nos contaminan, aquello que nos aleja de su pureza, porque sí hay cosas que nos alejan de nuestro Dios. Él dice que el que se amiga con este mundo se constituye enemigo de nuestro Dios, porque a nuestro Dios las cosas que ama este mundo no le agradan, y el que gobierna este mundo es Satanás, dice su palabra, y los deseos del corazón del hombre son los que abundan en este lugar, no los deseos del corazón de Dios, sino aquello que está en el corazón del hombre, aquel corazón que es engañoso sobre todas las cosas, aquel corazón que es perverso, dice nuestro Dios. Nuestro Dios miró al hombre desde los cielos y dice que vio que el sentir de los hombres desde su juventud es constantemente buscar el mal. Por eso nuestro Dios empezó a enseñar a su pueblo a cómo debían acercarse a Él. Y nuestro Dios nos dice a través de su palabra que Él nos llamó a santificación. Él nos llamó a empezar a apartarnos para Él. Él nos llamó a empezar a alejarnos de este mundo para acercarnos a su presencia. Él no nos llamó a la inmundicia, Él no nos llamó a ensuciar nuestra vida espiritual, Él nos llamó a que nosotros purifiquemos nuestros corazones, purifiquemos nuestra mente con el fin de acercarnos a nuestro Dios. Y cuando estemos lo suficientemente cerca de nuestro Dios es cuando empezamos a ver lo maravilloso de su ser. Necesitamos buscar la santidad. Necesitamos santificarnos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es lo que Él quiere, porque ¿cómo el hombre sin santificarse va a poder llegar a su presencia? ¿Cómo Dios va a meter al reino de los cielos algo inmundo, hermano? ¿Cómo nuestro Dios va a permitir que la inmundicia entre en su reino? Es imposible. Por eso el querer, el deseo de nuestro Dios es que nosotros nos santifiquemos. El deseo de nuestro Dios no es solo que nosotros busquemos la santidad, sino Él al mismo tiempo santificarnos. Porque Él es quien santifica nuestras vidas. Él es quien nos aparta. Él es quien nos llama primeramente y luego nos aleja de este mundo para su gloria. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa, y os has sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoced pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se desmorona con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El pueblo de Israel no era un pueblo santo. El pueblo de Israel no era un pueblo apartado, sino que Dios lo escogió. Dios lo tomó de donde estaban. Él los sacó de donde estaban. Así como Dios hizo con nuestras vidas. Cuando Dios nos llama, Él nos toma y nos pone junto a Él. Él nos toma y nos pone delante de su presencia. Él nos toma y Él nos hace poder santificarnos. Él nos hace conocerlo. Él nos hace poder verlo como lo veían los ángeles en la visión de Isaías. Y cuando conocemos a nuestro Dios y cuando más cerca estamos de nuestro Dios, nos damos cuenta que la santidad que nosotros imaginábamos es aún más santa, que el estado de pureza de nuestro Dios es incorruptible, que nuestro Dios no puede mutar en lo que Él es. Por eso Él no empieza a santificar. Nuestro Dios empieza a moldear nuestras vidas. Él empieza a tomarnos en sus manos y empezar a darnos forma. Él sabe que nosotros muchas veces nos vamos a echar a perder, como en la señal que tuvo Jeremías, que dice que el alfarero estaba formando la vasija y cuando él la estaba formando, la vasija se echó a perder en sus manos. Pero dice que el alfarero volvió a tomar el barro, lo volvió a juntar y volvió a empezar a hacer de nuevo la vasija. Y él le dijo a Israel: oye Israel, mi pueblo, ¿no podré hacer yo lo mismo con vosotros? Nuestro Dios dice que Él empieza a hacer las obras en nosotros. Él empieza a actuar en nuestras vidas. Él empieza a cambiar nuestra forma. Él empieza a cambiar nuestras maneras. Y sí, muchas veces nos vamos a equivocar. Y sí, muchas veces vamos a alejarnos nuevamente de nuestro Dios, pero depende de nosotros si queremos quedarnos ahí, si queremos volver a estar en las manos de nuestro Dios y que nuestro Dios vuelva a darnos forma nuevamente, porque Él puede volver a construir lo que nosotros derribamos. Él vino a sanar nuestra vida enferma, Él vino a darnos vida a nuestras almas muertas, Él vino a rescatarnos de nuestros delitos y pecados. Él nos tomó de Egipto y nos separó para su santa gloria. Porque dice la palabra de nuestro Dios que por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Cuanto todos hicieron el mal, quedaron alejados de la gloria de Dios, porque estaban contaminados. Al estar contaminados, quedaron alejados de la santidad de Dios. Pero bendito Jesucristo también dice que vino a reconciliar nuestra vida con Dios. Jesucristo vino a apartarnos nuevamente para que estemos cerca de nuestro Señor amado, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero es aquí que Él nos tomó, nos limpió y nos puso nuevamente delante de la presencia del Padre. El Hijo nos sumergió en su sangre santa, nos livianó de todo pecado, nos limpió de todas nuestras transgresiones y nos presenta limpio, puro delante de nuestro Dios, como la visión que aparece en el libro de Esdras, si no me equivoco, hermano, que cuando está Josué, dice, con todas las ropas inmundas delante del Señor, y los ángeles vienen y le quitan las vestiduras inmundas, y dice que lo ponen vestiduras santas, y ahí lo presentan al sacerdote delante de Dios. Eso es lo que Jesucristo hizo con nuestras vidas. Él nos tomó de nuestra inmundicia, nos limpió de nuestros pecados, quitó todas esas vestiduras que estaban rotas, que estaban sucias, las quitó, las echó al mar y nos puso vestiduras limpias y nos presentó delante del Padre. Y Él con orgullo, nuestro Señor dijo: Él es mi hermano, Él es mi amigo, acéptalo, adóptalo para tu gloria. No por obras para que nadie se gloríe, dice su santa palabra.
sino por la gracia de nuestro Dios. Primera de Corintios 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No es porque nosotros supimos apartarnos de este mundo. No es porque nosotros cambiamos nuestro corazón y empezamos a hacer las cosas bien, que hoy podemos estar en presencia de nuestro Padre Celestial. No es porque nosotros hayamos entendido lo que es la vida, no es porque nosotros hayamos podido entender quién es Dios, sino que Él puso a Jesucristo en medio. Sino que Él descendió del cielo a buscarnos. No subimos nosotros al cielo a agradar a nuestro Dios, sino que Él descendió de los cielos, se hizo hombre y sufrió a causa de nosotros para poder presentarnos limpios delante de nuestro Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el que nos hace libre para estar delante del Padre. Él es quien no es hecho por Dios sabiduría. Hoy nosotros comprendemos, hoy nosotros entendemos y hoy nosotros podemos hacer lo bueno porque Dios hizo a Jesucristo intermediario entre Él y nosotros. Él no es hecho justificación, no es que nosotros hoy somos justos porque nosotros hacemos buenas obras, sino que hoy somos justos porque hubo uno que cargó nuestra maldad sobre sí, que tomó nuestros pecados y sufrió nuestras dolencias para que hoy podamos estar libres delante de Él. Y asimismo nos es hecho santificación a través de su muerte, a través de la cruz, a través de nuestro Señor amado. Hoy somos apartados para la gloria de nuestro Dios. Por eso dice Pablo a los carceleros, le dice, no, ¿cómo seréis salvos? Le dijo el carcelero a Pablo, y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, porque aquel que cree en el Señor también confiesa su victoria, y el que cree en su victoria es victorioso en el nombre de aquel que lo amó y es apartado por nuestro Dios para su alabanza. Él es nuestra santificación para que podamos entender a nuestro Dios, porque estábamos apartados por nuestros delitos, por nuestros pecados, habíamos sido alejados de la santidad de Dios, pero Cristo fue puesto en medio. Cristo nuestro Señor, nuestro Dios, se puso Él en medio, abrió los brazos y dio su vida, recibió la ira de su Padre, el castigo de nuestro Dios fue sobre Él, para que hoy podamos estar delante de Él. Y todo aquel que cree que Jesús hizo esa obra, todo aquel que cree que Jesús murió por nosotros, que la obra de Dios es suficiente para que nosotros seamos salvados, aquel que puede creer que la victoria de Jesús alcanza para que nosotros alcancemos el reino de los cielos, entonces puede ser libre. Y la carga se hace ligera delante de nuestro Dios, porque es el yugo de nuestro Señor el que nos da descanso. El tomar las obras de Cristo y ponerla sobre nosotros y decir, yo nada he hecho, pero mi Señor lo hizo todo en la cruz, es lo que nos hace acercarnos a nuestro Padre. Él es el sumo sacerdote, dice la palabra de nuestro Dios, el que entró como sacrificio triunfante dentro del templo, y por lo tanto dice, no tenemos un sumo sacerdote que no entiendan su dolor, no tenemos un sumo sacerdote que no entiendan su
su tentación. Por lo tanto, acérquense confiadamente al trono de gracia y vengan a nuestro Dios. Acérquense. Esa es la invitación de nuestro Dios, porque Él es santo, pero nosotros somos santificados en Cristo Jesús y no podíamos llegar al Padre, pero nuestro Señor nos extendió la mano y nos puso delante de su presencia. Y hoy podemos seguir la santidad de nuestro Dios. Hoy podemos confiar que nuestro Dios nos está libertando de todo lo que nos contamina y no aquellas cosas que son visibles. No estamos solo hablando de vicio, no estamos solo hablando de malas costumbres que son visibles, porque es aquí que no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino que contamina al hombre lo que sale de él. Lo que está aquí dentro es lo que nos contamina, lo que está aquí y no podemos cambiar, aquello que no podemos esconder delante de Dios, aquello que capaz podemos ocultarlo de delante de los hombres, pero nuestro Dios lo está mirando y Cristo en su sangre nos santifica y nos limpia y empieza a quitar aquello que está aquí adentro. Porque Cristo nos conoce, hermano. Cristo conoce lo que somos. Cristo conoce nuestra historia, Él conoce nuestro presente, Él conoce nuestro futuro. Y no hay futuro sin Cristo, no hay presente sin Cristo y no hay pasado sin nuestro Dios. Nada hay alejado de nuestro Señor. Alejado de mí nada podéis hacer, dijo nuestro Señor. ¿Qué haremos? ¿Dónde hallaremos palabra de vida eterna? Es Él el que nos limpia de nuestro mal. Él empieza a apartar nuestras vidas para su santa gloria. Él es quien nos santifica y toma de nuestro corazón lo malo y empieza a quitarlo. Y nosotros le rendimos adoración y Él se hace presente y nos empieza a limpiar. Y nos empieza a limpiar porque Él es como río de agua de vida, dice su santa palabra. Yo soy la fuente, dijo Jesús. Yo soy la fuente, dice nuestro Señor. Yo soy el que limpia sus vidas. Él es quien limpia nuestras vidas. No somos nosotros. Es el poder de su Santo Espíritu dentro de nuestro corazón, ardiendo fuertemente, quemando nuestra avaricia, quemando nuestra envidia. Es nuestro Señor quitando de nosotros nuestra maldad, quitando la falta de perdón. Hoy podemos perdonar gracias a mi Dios. Hoy podemos amar gracias a nuestro Dios, porque todo aquel que ha recibido de nuestro Dios aprende a amar también. Libro de Juan, hermano. Capítulo 17, versículo 14. Nuestro Dios nos santifica. ¿Y cómo hacemos nosotros para santificarnos delante de nuestro Dios? Capítulo 17, versículo 14 en adelante de Juan. Decía nuestro Señor orando al Padre por sus discípulos: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús le pedía al Padre que nos santifique en su santa palabra. Cuando nosotros comprendemos que la palabra de nuestro Dios es nuestro Dios mismo, entendemos que este es el carácter de nuestro Dios, que esto es quién es nuestro Dios y que busca nuestro Dios de nosotros que seamos como Él. ¿Y cómo hacemos para ser como Él? Guardando su palabra. Por eso Jesucristo sabía la manera en que debíamos de ser santificados. Él le pidió al Padre que nos santifique en su verdad.
en su santa palabra nos aparte, que a través de su palabra Él comience a alejarnos de este mundo, que a través de su palabra Él nos enseñe a apartarnos de nuestros deseos, que a través de su palabra Él nos limpie de nuestra inmundicia, porque aquí decía David en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, decía David, misterio que le había sido revelado a David desde hace años, y el mismo misterio que Jesucristo nos revela a través de su oración. ¿Con qué vamos a limpiar nuestras vidas? Con guardar la palabra de nuestro Dios. ¿Con qué vamos a limpiar nuestros caminos? Con guardar la palabra de nuestro Señor, porque aquel que ama al Señor guarda sus mandamientos, dice su palabra. Aquel que ama a su Señor guarda sus mandamientos, y los guarda porque quiere acercarse a Él, quiere someterse a Él para que Él sea su Dios, Él sea su Señor. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? ¿Con qué hemos de santificarnos? Con guardar la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Es el deseo de nuestro Dios, nuestra santificación. Leíamos que es la voluntad de Dios que seamos santificados. Él nos santifica, Él nos aparta de este mundo para que podamos entonces oír su palabra. Y ahora que podemos oír su palabra y que podemos entender por Él su palabra, somos capaces de apartarnos de este mundo. Al guardar la palabra de nuestro Dios, conocemos el deseo del corazón de nuestro Dios. Y cuando conocemos el deseo del corazón de nuestro Dios, empieza a dejar de importarnos nuestros propios deseos. Porque dijo Pablo, he aquí que yo no vivo, Cristo vive en mí. No estoy viviendo yo, es Cristo quien está viviendo en mi vida. Porque decía Pablo, yo soy un pecador, he aquí que el pecado mora en mí, no puedo hacer lo bueno, pero bendito el Señor Jesucristo que vino a morar en mi vida. Y ahora yo tengo todo por basura, dijo Pablo, todo lo que tenía y me hacía elevarme sobre los hombres, ahora lo veo como desperdicio, porque eso me aleja de Cristo. He aquí que mi galardón es Cristo, el conocer a Cristo, y lo demás es basura. Hoy en lo que tengo en este mundo es por basura. Hoy lo que podemos recibir de este mundo son inmundicia, porque a mi Dios no le agrada y yo quiero acercarme a Él. Por tanto me voy a alejar de lo que no le agrada a mi Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. El consejo y el deseo de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Versículo 15 vamos a leer. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con otros. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y si ustedes hacen eso, decía Pablo, el deseo de Pablo era, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y había una seguridad en la esperanza y el deseo de Pablo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, decía Pablo. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros, dijo Pablo, también la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor amado. Por lo tanto, el cristiano no confía en quién es,
nosotros no confiamos en nuestras obras. No es que nosotros comenzamos a apartar nuestros corazones de este mundo para ser mejores con nosotros mismos. No estamos compitiendo para ver quién llega más lejos, alejado de este mundo. Esa no es la carrera de nuestro Señor. No es por contienda, no es por pleito, no es por querer ganarse el favor de nadie, sino que el cristiano empieza a alejarse de este mundo con el fin de acercarse a Dios. Cuando nosotros empezamos a dejar nuestras pasiones, no es porque nosotros queremos ser mejores humanos, sino que nosotros queremos ser mejores para nuestro Dios. Cuando nosotros logramos quitar algo de nuestro corazón que no agrada a nuestro Dios, nos sentimos llenos en la plenitud del gozo de nuestro Señor, porque aquel que pecaba ya no peca más. Entonces mi Dios está contento y yo logré agradar a mi Señor. Puse contento el corazón de mi Dios, hice alegrar a mi Señor y Él se alegra conmigo y yo me alegro en Él. Por tanto le agradezco y mi Dios me santifica para su santa alabanza, porque Él es fiel. Él no me ha abandonado, Él me llamó, me santificó y sigue estando conmigo hoy en día. Él es quien me ayuda en mi debilidad, Él es quien sana toda mi dolencia, Él es quien rescata del hoyo mi vida, Él es quien me aconseja, Él es quien me pone alegría en mi corazón cuando estoy triste, Él es quien cambia mi lamento en baile, Él es quien me hace dormir tranquilo y quien me hace levantarme y estar contento delante de su ser, porque hay días que estoy cansado, hay días que estoy enojado, sí, hay días que estoy gozoso, hay días que estoy triste, hay días, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de reír y tiempo de llorar, hay días que planto y hay otro día que cosecho para la gloria de Dios, pero en los días que planto, ahí está mi Señor conmigo, en los días que cosecho, mi Señor está a mi lado, en los días que estoy triste, Él está conmigo, y en los días que estoy contento, mi Señor está a mi lado, porque Él no me abandonó, Él cumple su promesa, y ahí está su fidelidad en la cual yo puedo confiar. Esa es mi esperanza, no soy yo, es Cristo viviendo en mí, por el cual yo lograré alcanzar el galardón que Él tiene para mi vida. Toda su obra de salvación tiene el fin de hacernos llegar a Él. Él comenzó su buena obra y Él va a ir perfeccionándonos hasta el día de su venida. Por lo tanto, Jesús le decía a Pablo que él confíe en la fortaleza de Dios. Porque cuando él era débil, Dios era fuerte en él. Y el poder de Dios crece en nuestras vidas, en nuestra debilidad. Cuando pasamos por momentos difíciles, nuestro Dios está moldeando nuestro corazón, con el fin de hacernos llegar a su santa presencia. En el dolor, nuestro Dios está trabajando. En la tristeza, nuestro Dios está obrando. En la necesidad, nuestro Dios nos está enseñando a depender de su santa mano. En el momento de abundancia, nuestro Dios nos enseña a dar, porque ahora comprendemos lo que es no tener. Porque en un tiempo no tuve y ahora tengo, y yo sé lo que es esa necesidad. Y mi Dios me enseñó a contentarme con todo, porque cuando no tenía, Él estuvo ahí. Y ahora que tengo, Él me sigue aconsejando. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo porque mi Dios está conmigo. Todo lo puedo porque Él es la roca sobre la cual estoy edificado. Él no se puso encima de mí, Él se puso debajo para sustentarme. Él no dice yo soy las nubes, Él dice yo soy la roca sobre la cual tú estás edificado. Él se pone debajo, Él se humilla aún estando en su gloria para sostenernos. Él es el fundamento de nuestra fe. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 al 14, hermano. Voy a invitarlo a ponerse de pie, hermano. Versículo 11 vamos a leer. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía.
Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Santificación, hermano. Santidad. Parece un término complicado, pero no. Es apartarnos de lo malo para acercarnos a nuestro Dios. Es resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tenemos algo en nuestro corazón que sabemos que nos va a contaminar, sabemos que quiere contaminar nuestras vidas, es resistir hasta que nuestro Dios nos limpie de eso. Hasta que el diablo huya con su tentación. Porque así es la vida del creyente. Una lucha constante. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que pelear y apartarnos por amor a nuestro Señor amado. Bienaventurados aquellos que se esfuerzan para limpiar sus vestiduras y tener derecho a estar delante de su Dios. Bienaventurados los que se esfuerzan por dejar las malas costumbres para tener derecho a estar delante de su Dios. Bienaventurados los que abandonan su codicia y su querer para poder tener derecho a estar delante de su Dios. Bienaventurado usted, hermano, que no piensan en lo que pierden, sino que están mirando a aquello que ganan. Por eso Hebreos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede acercarse a Dios si no es por Jesucristo. Es tiempo de que la iglesia viva apartada de este mundo para estar cerca de su Dios. ¿Quieren ver el poder de Dios? Entonces acérquese a su Dios. ¿Quieren ver la mano poderosa de Dios en su vida? Entonces aléjense de lo malo para estar cerca de la mano de nuestro Dios, porque nuestro Dios dice: yo soy santo, por lo tanto sé santo, dice nuestro Dios, y busca la santidad sin la cual nadie verá a su Dios. Toda la gloria sea nuestro Dios y toda alabanza sea su nombre, porque Él nos ha llamado a santificación, dice su santa palabra. Oramos a nuestro Dios, hermano. Padre